Váyase poniendo de pie, por favor. Queremos leer nada más los 3 versículos que son poderosos y tienen una enseñanza muy grande. Amén. Si ya lo tiene, póngase de pie para que lo leamos todos juntos en esta mañana y le demos lectura a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, todos juntos, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, todos juntos, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Te acordarás? ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene ahí o no lo tiene ahí? Bueno, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cierre sus ojos. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú nos hables. Háblanos a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, sea de bendición sobre cada uno de los que estamos hoy presentes. Y, Señor, nos ponemos en tus benditas manos, creyendo, Señor, que esta palabra para ti, Señor, no vuelve vacía, sino que traerá el efecto por la que tú en esta mañana la has enviado. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, en esta mañana. Pensé que hoy iba a soportar el saco, pero está haciendo más calor de lo debido. Pero bueno, estamos aquí. Amén. Ahora, fíjense bien en esta mañana. El domingo pasado estábamos hablando acerca de cómo debemos de estar escuchando la voz de Dios, y lo importante es de aprender a comunicarse con Dios. Hace 15 días hablábamos del susurro de Dios. A veces queremos que Dios nos hable de una forma así como que hasta nos haga estremecer, ¿verdad? Que la casa tiemble y que nosotros nos escondamos debajo hasta de la cama, porque la voz de Dios es muy potente. Pero a veces no nos hemos imaginado que muchas veces su murmullo es más agradable que oír una voz potente. ¿Estamos de acuerdo en esta mañana? Ok, yo quiero hablar en esta mañana y el tema es escuchando a Dios por medio de la Biblia. Escuchando a Dios por medio de la Biblia. Ok, mire, existen millones y millones y millones de libros, y hay buenos libros y malos libros. Hay libros que inspiran. Hay libros que de repente pues a tu vida la marcan, ¿verdad? Por ejemplo, a mí de adolescente me recomendaron que me comprara el vendedor más grande del mundo, Og Mandino. Y lo compré y no sé ni dónde anda el libro, pero lo leí, ¿verdad? El libro trata acerca de cómo una persona conoce a un viejito, ¿verdad? Le da que venda uno de los, ¿cómo se llaman? Alfombras no mágicas, porque este es un señor de Oriente, y que la venda en un precio muy especial, porque es una alfombra especial. Y el muchacho, al final de cuentas, ¿verdad? Va aprendiendo en el camino que no es fácil hacer ciertas cosas, pero sin embargo lo logra. Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a ver es que a veces en nuestra vida algo tan insignificante nos pueden dejar una huella. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos un consejo de alguien que fue como el consejo de vida para nosotros y que nos ha servido hasta el día de hoy? Y si usted no ha escuchado consejos, yo le aconsejo que se junte con gente que le dé buenos consejos, porque si no, ¿para qué se junta con gente que nada más no quiere que usted prospere? Pero la palabra del Señor es el mejor consejero que podamos encontrar en la vida. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Ahora, fíjese bien, una de las cosas que yo les he recomendado es, siempre que usted lea la palabra del Señor, también eche su mente a volar.
Dios nos habla a través de todo esto, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a tener un diálogo con Dios tal y como somos, créale a Dios que Él va a hacer algo a través de su palabra en su vida que lo va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, fíjese bien, usted tiene al alcance ya muchas versiones de la Biblia. La Reina Valera 60, que es la más usada, ¿verdad? Dios habla hoy, ¿sí? Ya es una traducción, ¿sí? Podemos ver la Biblia internacional, el lenguaje libre, el lenguaje básico, la Biblia hispanoamericana. O sea, existen ya miles de versiones que han podido traer la traducción de la palabra del Señor a un lenguaje que lo podamos entender. Si no entiende la Reina Valera, lo comprendemos, ¿verdad? Lo comprendemos, ¿sabe por qué? Porque mire, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que esta versión, Reina Valera, fue traída por un español. Y nosotros no hablamos español, ¿verdad? Si no, imagínense cómo estaríamos ahorita haciendo un acento así que se oiga medio raro, ¿verdad? De por sí como que no nos gusta ese tipo de acentos. Ahora, si la Biblia hubiera sido traducida por un mexicano, ¿se imagina cómo estaría la Biblia? ¿Cómo fuera la forma de la Biblia en lugar de decir a veces, no sé, el pescador, no sé, tendría que usar un cierto lenguaje que se adaptara para las cosas que nosotros pudiéramos entenderlas, por así decirlo? Imagínense, ¿no? Que la Biblia hubiera sido traducida en el idioma mixteco, zapoteco o el chichimeca, que Dios hubiera usado a esas personas, ¿sí? Sería famosísimo ese idioma. Pero uno de los idiomas más famosos después del inglés es el español. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por sus riquezas, por su enseñanza, por lo que en un momento dado puede decirnos, ¿ok? Pero en esta mañana yo quiero que usted entienda esto, ¿sí? La palabra del Señor a través del Espíritu Santo trae revelación. No importa el lenguaje, no importa el idioma. Si tú te conectas con Dios a través del Espíritu Santo y empiezas a pedirle al Espíritu Santo que te revele la palabra de Dios, Dios se va a encargar de enseñarte su palabra con revelación. ¿Estamos de acuerdo aquí en esta mañana? Ok, bueno, muy bien. Ok. ¿Por qué le digo todo esto? Mire, la cultura hebrea es una cultura que ha sido distinguida por una disciplina. ¿Por una qué? Ahora, ¿cuánto les gusta de aquí la disciplina? Sean honestos. Nos cuesta trabajo ser disciplinados, ¿verdad? Hay gente que quiere que Dios le dé un trabajo y cuando le dicen, sí, pero usted tiene que estar aquí a las 6 de la mañana. Entonces no. ¿Por qué? Porque a las 6 de la mañana apenas están en el quinto sueño. Entonces la falta de disciplina no es capaz de decirle, ok, yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana para poder llegar a este trabajo de las 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros vemos todo esto, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una historia que el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿Cuántos saben? ¿No saben? Entonces vamos a tener que enseñarles Biblia para que vayan sabiendo. ¿Cuántos años duró el pueblo de Israel en el desierto? 40 años, ¿sí? 40 años. Ahora, para Dios le es posible haber metido al pueblo de Israel en un mes o en 2 meses o en medio año a la tierra prometida. ¿Sí? Quiero primero que usted entienda el fundamento de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, Dios podía lograr que el pueblo de Israel saliera de Egipto, fuera llevado por Moisés, cruzaran el mar y llegara a la tierra prometida en 40 días. En 40 días con sus noches estar adentro ya de la tierra prometida. ¿Cree usted que para Dios es imposible eso? No, no es imposible. ¿Por qué? Porque tan solo para destruir la primera ciudad que se llamaba en ese tiempo Jericó, ¿cuántos días le costó a Dios que el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida? 7 días. 7 días y Dios les tira las murallas de Jericó y el pueblo entra y toma la primer ciudad
de la tierra prometida que se llamó Jericó. ¿No es cierto? ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, sin embargo, cuando salen del desierto y cruzan el mar, el pueblo empieza a tener una queja. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no tenemos Walmart, ya no tenemos Costco, ya no tenemos Suburbia. Y entonces cuando se vieron en medio del desierto, lo primero que empezaron a decir es que quejarse. Ahora, de aquí, ¿cuántos de aquí todavía son quejosos? No levantes la mano. La queja a Dios no le agrada. Una persona, es más, una persona que es quejumbrosa cae mal. No es a voltear a ver a alguien. ¿No es cierto? ¿Verdad? Pero por eso Dios los lleva al desierto, para cambiarles su mentalidad y su lenguaje. Y dice uno, oiga pastor, pero 40 años, sí, porque eran más de 1 millón de personas. Venían de Egipto con una mentalidad. Ellos eran esclavos en Egipto. Ellos sabían hacer tabiques, ladrillos, pisar el lodo, ponerle paja. Y ellos estaban acostumbrados a recibir órdenes, pero no estaban acostumbrados a entrar a una tierra donde pudieran conquistar lo que Dios ya tenía para ellos. Entonces, cuando ellos llegan al desierto y se dan cuenta de que en el desierto ya no hay nada, se empiezan a quejar con Dios y les dicen, ¿qué vamos a hacer? Ahora, acababan de ver que Dios había abierto el mar, y eso hubiera sido la señal de decirle, tenemos un Dios que es capaz de ¿qué? De todo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque lo que Dios les había prometido, a este pueblo era una tierra donde fluía leche y miel. Era muy raro que ellos pudieran tomar leche cuando estaban cautivos. ¿Sí? Era raro en ese tiempo que ellos pudieran disfrutar de la miel. Y entonces Dios les había dicho, yo los voy a llevar a esa tierra donde va a haber leche y va a haber ¿qué? Miel. Pero cuando se empiezan a quejar, el Señor dice, no va a ser posible. No van a poder llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios empieza a decirle a Moisés, ahora mira, escoge 12 jefes de familia, de esos buena onda, que saben inspirar, esos jefes que no le tienen miedo al éxito, como dicen por ahí, ¿verdad? Sin miedo al éxito. Y que cuando lleguen de darnos un reporte de qué es lo que vamos a querer oír, ellos nos motiven y que digan, vamos a entrar a la tierra prometida. Y empiezan a escoger a los jefes de familia y los mandan a ver cómo era la tierra. Y dice la palabra del Señor que después de unos días regresan con unos frutos tan grandes que los venían cargando entre dos. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y lo primero que escucha el pueblo de Israel, dice, de verdad, esa tierra que vamos a entrar, sí, tiene grandes frutos. Pero también tienen a los gigantes. Y cuando nos paramos junto a ellos, híjoles, sí nos dio miedo, porque nos iban a tragar. Y dice la palabra del Señor en el libro de Números que entonces la gente los escuchó, ¿sí? Y querían matar a Moisés. ¿De dónde nos sacaste? ¿A dónde nos metiste? ¿Ahora qué vamos a hacer? Por lo menos en Egipto teníamos un lugar, ya habíamos comprado una fosa en el Retiro. ¿Sí saben dónde es el Retiro, verdad? Aquí a la vuelta. Ya teníamos nuestro lugarcito. ¿Y aquí a dónde nos van a enterrar? ¿Sí me explico? Ok. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia, ¿sí? Dios les dice, no van a entrar a la tierra prometida. Los únicos que van a entrar a la tierra prometida son los de 20 años hacia abajo. Todos los demás van a morir en el desierto, porque su mente los está afectando. Si ustedes entran a la tierra prometida, va a ser más grande el daño que yo les voy a hacer. ¿Por qué? Porque lejos de ser productivos, esa tierra que quiero que ustedes la conquisten, no lo van a lograr porque su mentalidad la va a destruir.
Hay mentalidades que destruyen las cosas. Hay mentalidades que destruyen familias. Hay mentalidades que destruyen empresas. Es más, mire, hay personas, hay generales que por una forma de pensar equivocada llevaron a su ejército a la ruina. A Napoleón le venían diciendo: Señor, ya no vamos a ganar esta batalla. Señor, haga que nos retiremos. Y después de que nos retiremos, Señor, nos volvemos a juntar otra vez y volvemos a atacar. Nos organizamos y dijo: no, ahora los atacamos. Y esa fue la derrota de Napoleón. ¿Sí estamos aquí en esta mañana? ¿Sí? Y entonces el Señor hace que toda una nación, todo un pueblo empiece a andar por el desierto 40 años. Y los primeros 8 versículos de Deuteronomio es un resumen de los 40 años. ¿Es un qué? ¿Es un qué? Un resumen. Pero lo que en esta mañana yo quiero que te des cuenta es de esto: que el Señor empieza diciendo: cuidaréis de poner por obra. Póngamelo por favor en pantalla, ¿sí? El versículo 1 de Deuteronomio 8 dice: cuidaréis de poner por obra todo qué. ¿Todo qué? ¿Todo qué? Mandamiento. Ahora, fíjese bien. ¿Qué les forma Dios en 40 años? Disciplina. ¿Qué es un mandamiento? ¿Para qué sirve un mandamiento? Para disciplinar. Pero cuando oímos la palabra disciplina, nos acordamos de cuando la mamá nos jalaba los pelos en la calle. Es que lo disciplinó su mamá, ¿sí? Yo les he contado muchas veces que a mi abuelita no le daba vergüenza. A nosotros los niños nos sentaban hasta adelante en el templo y yo les hacía maldades a mis amigos, ¿sí? Y llegaba mi abuela y me levantaba de la patilla. Y eso decían que bueno, la abuelita lo disciplinó. Eso para ellos era disciplina, ¿no? Pero nunca me llegaban a decir: a ver, hijito, mira, es que venimos a adorar a un Dios vivo, un Dios grande, un Dios real. Y es para que aprendas a comportarte en la casa de Dios. Y uno dice: no, pues el único lugar que ya no quiero ir es a la casa de Dios. Porque siempre que voy a la casa de Dios ya no puedo ni disfrutar de estar con mis amigos. ¿Sí estamos entendiendo en esta mañana? Pero yo quiero que usted vea esto, mi hermano. Va a entrar a Jericó, va a entrar a la tierra prometida ya un pueblo disciplinado. ¿Un pueblo qué? Disciplinado, ¿sí? Y todo lo que viene en la palabra del Señor siempre nos va a formar eso: la disciplina y un gran carácter. Porque a veces eso nos falta mucho. A veces pensamos que la mamá, porque es bien gritona, es que mi mamá es de un gran carácter. Tu abuela que es gritona nada más, pero no tiene un gran carácter. ¿No es cierto? ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Y dice la palabra del Señor: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y vean el versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Nunca en la vida algo que sale mal se puede ver como una falla o algo que nos hace daño. Siempre podemos entender que hay algo que Dios usa de lo malo para hacernos algo bueno. ¿Sí lo estás entendiendo esta mañana? ¿Sí? Porque muchas de estas personas que hoy iban a entrar a la tierra prometida pudieron haber dicho: yo no tuve la culpa. ¿Por qué Dios se desquitó conmigo? ¿Por qué no los mató de una vez a todos con un rayo solar? Los hubiéramos enterrado y hubiéramos entrado a la tierra prometida. ¿Sigue aquí conmigo? Pero esta enseñanza es de lo que Dios dice: que jamás se te olvide cuál fue la enseñanza de tu vida. Y para el pueblo de Israel, ¿cuál fue? El desierto.
¿No es cierto? En el desierto aprendieron a pelear. ¿Sí se había puesto a pensar en eso? Porque salió un pueblo conquistado. ¿Y sabe cuántas peleas tuvieron en el desierto? Por lo menos la Biblia menciona 3. Y en una de ellas dice la palabra del Señor que cada vez que Moisés levantaba las manos, Josué atacaba y empezaban a derrotar a los enemigos. Pero cuando se cansaba Moisés y bajaba las manos, les empezaban a ganar. Y entonces, ¿qué hizo Aarón y Hur? Corrieron, se pusieron unas piedras y le levantaron las manos a Moisés. Y dice la palabra del Señor que ese día llegó la tarde y habían acabado con todos. Pero habían aprendido en el desierto a pelear. ¿Cierto o no es cierto? Habían aprendido en el desierto a que Dios siempre va a hablar por medio de su palabra. Y le dio mandamientos y les dio leyes para que a través de esas palabras aprendieran a convivir entre ellos. ¿No es cierto? 4 mandamientos que Dios les dice que nada más eran para Él. No te harás imágenes. No te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre del Señor en vano y te vas a acordar del día del reposo. 4. Le dice, y para ustedes, para que aprendan a convivir esos 40 años, les voy a dar 6. Y el primero, que a muchos no les gusta: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Uy, yo pensé que iban a decir amén. Miren, algunas hasta se están codeando. Te hablan, a ti te lo están diciendo. ¿No es cierto? Es el primer mandamiento que Dios le da para la sociedad, para convivir en sociedad. Honra a tu padre, ¿y a quién? Y a tu madre. Y después dice, no matarás. ¿Sí? Ahí la traducción está un poquito más. Le dice, no cometerás asesinato. Es muy diferente. Bueno, no voy a meterme en una bronca ahorita. Porque no vayan a... Pero 6 mandamientos donde aprendieron a estar en paz los unos con los otros. ¿Estamos de acuerdo en esta mañana? Ahora, pero algo que les va a recalcar Dios es perdón, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y dice después, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y después dice, ponga atención en esto, dice, para hacerte, ¿qué dice? Saber que no solo que vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Allá atrás, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bueno. Este libro fue inspirado por Dios. Eso es a lo que se refiere. La Biblia. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Ni el vendedor más grande del mundo le ha ganado. Ni el Código Da Vinci tampoco le ganó. Hasta el día de hoy la Biblia sigue siendo el bestseller más grande del mundo, el mejor. ¿Saben por qué? Porque la Biblia contiene la mente de Dios. ¿Qué contiene la Biblia? La mente de Dios. Ok, voy a aclarar un punto. Sí contiene historia. Por ejemplo, en el libro de Josué nos habla de cómo conquistaron la tierra prometida. En el libro de los jueces nos habla de cómo se desviaron después de la muerte de Josué y los vuelven a empezar a querer conquistar. Pero después se levantan los reyes, ¿sí? Y se dividen los reinos y entonces empiezan a tener, ¿sí?,
un estilo de vida diferente, un pueblo y el otro. Parecían, es más, no parecían que eran hermanos, que eran de la misma raza. Se separaron a tal grado que hasta llegaron a odiarse. Y a lo mejor todas estas cosas que nosotros podemos ver en la palabra del Señor son historia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, para el pueblo judío, toda la Biblia es importante, pero los primeros 5 libros es su base. ¿Es su qué? ¿Es su qué? Es su base. Y de esos 5 libros, nosotros como iglesia cristiana también tenemos esa base. Uy. De esos 5 libros también tenemos esa base, porque nos marca lo que el Señor le dijo a un hombre y cómo se tenía que regir la conducta y la vida de él, el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo aquí? Ok. Cuando nace la iglesia, ahora, ¿qué diferencia hay? Los que usted ve con un gorrito aquí, con unos caileritos, que se dejan la barba grande y que son de la tribu de Judá o de Israel, ellos son judíos. Otros son imitadores, unos que se dicen ser judíos mesiánicos, que también luego se dejan crecer la barba y que ahora te tienen que saludar y cuando te ven, te encuentran en la calle y te dicen shalom. O sea, y son más mexicanos que los mexicanos. Esos no son judíos mesiánicos, ¿sí? Ellos son personas rencorosas que salieron de la iglesia porque no les fue bien, porque en un momento dado tuvieron broncas, pero eso es otra cosa. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Pero la iglesia tiene una dirección que Dios le da al apóstol Pablo. ¿A quién se la dio? ¿A quién se la dio? Al apóstol Pablo. Por eso es que no lo quieren al apóstol Pablo, ¿sí? Y hablan del apóstol Pablo, ¿sí? Un desertor que incluso llegan a decir, no, ni era rabino, ni era maestro de la ley. O sea, muchas cosas que se van a encontrar. Pero ¿qué es lo que es más importante entender esto? ¿Qué es lo que Dios habla y por medio de qué Dios habla? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuántos de aquí tienen libros? O sea, honestamente tenemos libros de algún predicador en nuestra casa, por lo menos uno. Yo creo que todos. ¿No es cierto? Ahora, ¿es malo comprar libros? No, no es malo. No es malo. ¿Sí? Pero Dios le habló a ese hermano y le dio una palabra y lo escribió en un libro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque si usted está acostumbrado a comprar libros pero no leer la Biblia, está haciendo mal. ¿Sí? Dios no habla por medio de libros, Dios habla por medio de su palabra. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Por qué habla Dios? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Ok? Bueno, vamos a ver rápidamente entonces. ¿Sí? Dios nos habla a través de las escrituras y nos habla de 2 formas diferentes. Universal, como ahorita. O sea, nos habla a todos. ¿Sí? Y Dios puede estar diciéndonos algo que en un momento dado es para esta iglesia. ¿Ok? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y de repente hay un monte que se llama el monte Sinaí, dice la palabra del Señor que empiezan a haber truenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y Dios por medio de Moisés le dice, dile al pueblo de Israel que se acerque al monte. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Pero ¿qué sucedió? Cuando empezaron a ver los truenos, los relámpagos, ¿sí? Y nada que ver con que es Zeus o el Olimpo, sino que dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, de repente algunos se regresaron corriendo y le dijeron algo a Moisés. ¿Qué le dijeron? Sal mejor tú, porque nosotros no queremos morir. ¿No es cierto? Les dio miedo de que Dios les hablara al pueblo de Israel directamente. Ok. Entonces ya sale Moisés, recibe las enseñanzas del Señor y lo primero que se menciona dice, oye Israel. ¿Oye qué? Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Para quién estaba dirigida esa palabra? Para todos. ¿Ok?
para todos. Es la forma que muchas veces hemos usado, que a todos, o sea, universalmente, Dios nos puede hablar. Pero también Dios habla particularmente. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Particularmente. Génesis capítulo 12. Rápido, nos vamos a ir, porque creo que nada más acabo de dar la introducción. Génesis 12. Amén. Ok. ¿Ya lo tienen ahí? Pero Jehová había dicho ¿a quién? ¿A quién? ¿Qué dice ahí? Pero Jehová le había dicho ¿a quién? ¿A quién se lo había dicho? ¿Se lo dijo a su papá? ¿Se lo dijo a su sobrino? No, nada más está hablando con una persona. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Aquí entonces vamos a darnos cuenta de que Dios está dirigiéndose a una sola persona. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora, cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, tenemos que entender, ¿sí?, que cuando decimos palabra de Dios, nos vamos a referir a una palabra que se llama logos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Logos, que es la palabra escrita. ¿Es la palabra qué? Escrita. ¿Otra vez? ¿Es la palabra qué? Escrita. ¿Ok? Esta palabra logos es lo que encontramos en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Es una palabra escrita para toda una nación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Sí? Y esta palabra, ¿sí?, a través de ella la gente se va educando. ¿Sí me entendió? ¿Sí? Pero muchas veces esta palabra nada más se puede quedar en la vida de una persona como algo que aprendimos y simplemente lo hacemos en automático. Pero cuando nosotros vemos la palabra del Señor dirigida a una persona, y que es una palabra que viene como logos, después se puede transformar en una palabra poderosa, y esa palabra es rema. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra? Rema. Y algo que Dios dice en su palabra puede tener mucho efecto cuando Dios me lo revela. ¿Cuando Dios me qué? ¿Cuando Dios me qué? Me lo revela. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando acabamos de leer desde Génesis 12, uno puede decir, oye, y a lo mejor no estaba borracho Abraham. Sí. No sé si me estoy dando a entender. O sea, eso de que como que Dios me dijo, salte de tu tierra y de tu parentela. Imagínense, hoy en la actualidad, ¿no? Ya tenemos GPS, ya lo vamos bajando en aplicaciones, ¿verdad? Si no sabemos una dirección, nada más, mándame tu ubicación. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos hemos usado ese? Mándame tu ubicación. ¿Y nos hemos perdido? No. Mire, antes de que existiera eso, teníamos una aplicación que se llamaba Guía Roji. ¿Cuánto la usamos? La aplicación Guía Roji. Y costaba cara, ¿eh? De verdad, la última que yo me compré costó como 800 baros. ¿Y sabe qué hacíamos? Buscábamos, porque había una lista de calles, colonias, y tenía que coincidir con el código postal. O sea, buscábamos por colonia, por calle y código postal para que fuera la dirección correcta. Y entonces nos mandaba a una página y ahí veíamos la callecita, apenas así. No, yo estaba así, no la abren. ¿Y qué hay? No, pues que hay un Oxxo. Y después de ese Oxxo ya quieren que les digan todas las casas. No, es que nos daban así, y después nos regresábamos, queda por tal metro, me tengo que ir por acá. Hacíamos un plan de navegación en nuestra mente. ¿Sabe por qué hoy mucha gente se pierde más?
¿Por qué no lo saben usar? Porque cuando no hay internet, no lo saben usar. ¿No es cierto? Dios por medio de su palabra le da dirección al ser humano. Uy, Dios por medio de su palabra le da dirección al ser humano. Y el GPS ya está integrado. Se llama Espíritu Santo de Dios. Nos guía a toda verdad y a toda ¿qué? A toda justicia. Pero póngame atención por favor en esta tarde. Ahora, imagínense, yo sí creo que Dios le habló a Abraham. No sé cuántos más le crean que Dios le habló a Abraham. Ahora, pónganse a pensar. Está Abraham, ¿sí? Vive en Ur de los Caldeos. A lo mejor en ese momento ya tiene una limonada, ¿sí? Está disfrutando de un panorama ahí cerca del río Éufrates. Dice, no, pues ya hice mi vida. Ya tengo a mi mujer. No tenemos chavitos, qué bueno, gracias a Dios. Vamos a disfrutar la vida. Y de repente, Abraham, quiero que te vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham dice dentro de sí, ese es Dios. Dios me está diciendo que me vaya donde Él quiere llevarme. Emocionado, Abraham llega a la cocina porque ahí estaba Sarita, le acababa de preparar y le dice, ¿qué pasó, mi amor? ¿Quieres más soda? Le dice, no, hoy vengo a decirte lo que Dios me dijo. Y se voltea a verlo Sara y se le dicen, Abraham, ¿no tendrás un golpe de calor? ¿Qué te dijo Dios? Que agarres todas tus cositas, yo agarré las mías y nos vayamos de aquí. Lo más lógico es que ella le hubiera preguntado, ¿cuál pregunta? A ver. ¿Verdad que sí? ¿A dónde? Y la respuesta de Abraham fue que no lo sé. Simplemente nos vamos a ir. Honestamente, ¿cuántas hermanas hubieran seguido a Abraham? Eso es cierto. Porque no tiene lógica. ¿Y sabe por qué muchas veces los cristianos de repente le hacemos más caso a lo que digan otras personas, un libro, que a lo que diga su palabra? Porque a veces lo que Dios dice no tiene lógica. Y en la vida de Abraham así pasó, y no solamente una vez. Porque cuando ya tenía a su hijo de 40 años, Isaac ya tenía 40 años. Cuando Abraham se dio cuenta a Dios de que lo amaba mucho, que era bien consentido, le dice, eso va a ser un problema si no le hago hacer algo a Abraham. Abraham, y ya saben, cuando uno ya va acostumbrándose a escuchar a Dios, Abraham le dice, heme aquí, ¿qué quieres que haga, Señor? Y Dios le dice, pues ¿qué crees? Que quiero que vayas al monte Moría y allá sacrifiques a Isaac. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos dicho que el Señor te reprenda, Satanás? Eso no viene de parte de Dios. Eso Dios no lo dijo. ¿Sabes por qué? Muchas veces Dios nos ha dicho, esa relación no quiero que tú la tengas. Eso no es de Dios. Ese trabajo no quiero que tú vayas y lo pidas, porque eso no me agrada. Eso no es de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender en esa tarde? Las cosas que muchas veces han sido ilógicas para nosotros han sido las más certeras que Dios ha tenido en una persona. ¿Y sabe cuál fue el éxito de Abraham? Haber obedecido a Dios. Por la fe, Abraham heredó la tierra prometida, porque salió de su casa sin saber hacia dónde iba a llegar. Y por la fe habitó en tiendas de campañas con Isaac y con Jacob. Algunos dicen que todavía alcanzó a conocer a algunos. Yo digo que no, pero algunos dicen eso. Pero lo que yo quiero que entiendas en esta tarde, mi hermano,
¿Qué tanto puede ser esta palabra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. De lo que en este día Dios te pueda decir: hoy quiero que renuncies a eso, porque yo tengo algo mejor para tu vida, porque yo te voy a bendecir. Eso es cierto, mi hermano, eso es cierto. Yo conocí a una persona que fumaba 3 cajetillas de cigarro, y cuando lo conocí yo le dije: oye, ¿cuánto dinero gastas? Mucho. Y aparte de que gastas mucho dinero, ¿cuánto dinero vas a pagar en tu funeral? Me dice: yo sé que estoy mal, pero no lo puedo hacer. Y lo llevé yo al templo, y escuchó un día que Dios podía romper con aquellas cosas que en un momento dado trajera de ansiedad, que Dios le podía hacer libre el corazón, que pasaran al frente. Y el hombre pasó y le dijo: ¿por qué quiere que oremos por usted? Y él dijo: yo quiero dejar el cigarro. Se le quedó viendo a la persona y me dijo: ¿trae sus cigarros? Sí, los sacó. A ver, tráigalos. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que este hombre se fume una cajetilla de cigarros en el día. Y todos nos quedamos diciendo: ¿por qué hace eso un pastor? Y a los 8 días le preguntó cómo va. Dijo: sí, nada más me pude fumar una cajetilla de cigarros. Y después dijo: ¿trae sus cigarros? Sí. Padre, yo te pido que el Señor ahora se fume 10 cigarros. Y llegó el día de que dejó de fumar esta persona, por una palabra que salió de la boca de Dios. No sé si el ejemplo les puede servir en esa tarde, pero a veces va a costar trabajo renunciar a algo, pero sí se puede lograr cuando es Dios el que te dice que cómo lo puedes dejar. Hay gente atrapadas en muchas cosas. Mire, hay gente atrapadas en el TikTok, en el Face. Hay gente atrapadas, mire, en la pornografía. Hombres dañando a su familia. ¿Y sabe por qué? La pornografía hoy está comprobada que es más adicta que alguna droga. De verdad. ¿Sabe que la pornografía se la pueden detectar a una persona? ¿Sí? Si les hicieran una resonancia a muchos hombres, ¿sí? Y en ese momento en los aparatos quisieran nada más detectarle la pornografía, a muchas personas le detectarían una luz brillante en su cabeza. Y eso es pornografía. Ahora, ¿puede ser libre una persona de esto? Claro, con el poder de la palabra de Dios. Pero tiene que entenderlo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque le está diciendo: yo les acabo de comprobar algo. Sus padres que no me creyeron se quedaron en el desierto, pero ustedes van a estar a punto de entrar a la tierra prometida. Y les dije una cosa: nunca les iba a faltar pan, nunca les iba a faltar calorcito en la noche, nunca les iba a faltar sombra en el desierto, nunca iban a dejar de comer, porque yo los iba a sustentar con el poder de mi palabra. ¿Y sabes qué le está diciendo Dios en ese momento al pueblo de Israel? Y se los cumplí. ¿Cierto o no es cierto? Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde: ¿qué tanto nosotros tomamos la palabra del Señor para que se convierta en un rema en nuestra vida? ¿Qué tanto, mi hermano? Te voy a dar en esta tarde por lo menos 5 cosas que te pueden ayudar. La primera, si la quieres apuntar, si no, vuelves a ver el mensaje de 6 cosas. La primera, Romanos capítulo 10 versículo 17.
Romanos 10, 17. Y la primera es esta: la palabra de Dios me salva. Creo que es lo principal. ¿Cierto o no es cierto? Saber que somos salvos por fe. ¿Por la sangre de quién? De Cristo Jesús. Romanos 10, 17. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, póngame atención, porque estos Romanos 10 muchas veces nada más tomamos el versículo 17. Vamos a leerlo un poquito antes. ¿Ok? Desde el 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿A qué se refiere? La palabra de Dios. Cerca está de ti, ¿qué dice? La palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿qué dice? Para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por oír, y el oír, y el oír, y el oír las novelas. ¿Así dice? El oír la palabra de Dios. ¿La palabra de qué? ¿Por qué Moisés hijo, no, Abraham, ya iba a decir Noé. Abraham va a sacrificar a Isaac? Se acostumbró a escuchar la voz de quién? De Dios. Me gusta lo que dice Romanos. Dice que estaba tan seguro Abraham de que si mataba a Isaac, Dios se lo iba a resucitar de las cenizas. Así dice la palabra de Dios. No sé si me está entendiendo. Iba a quedar carbón Isaac, pero aún así como estaba, Dios se lo iba a resucitar. A veces nuestra mente esas cosas no las concibe. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? Entonces, ¿para qué me sirve? Lo primero es para la salvación. Segundo, es la clave para el entendimiento de la fe y actuar y obedecer. Es la clave para entender la fe, actuar y obedecer. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es la clave para entender la fe, pero también para actuar y obedecer. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Pásatela. Tercero,
Es la clave para clamar las promesas, no reclamar, escúchelo, clamar. ¿Sí? Las promesas. ¿Ok? Es la clave para clamar las promesas de Dios para nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Mire, hay gente que dice, es que reclámale a Dios, pero como que soy medio acá, ¿no? O sea, como que te pones así en un estilo así de echar bronca con Dios. ¿Sí? No, pero escucha esto. Una cosa es clamar por una promesa, porque eso es bíblico. Eso dice la palabra del Señor. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te voy a responder. Entonces, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Sí? Ok, vamos a ver esta cita bíblica. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 31 y 32. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora escuche lo que dice el versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Es bíblico? Claro. Escúchelo. Mire, Dios al Señor Jesucristo le dio una herencia, pero le pertenece tanto a Él como a nosotros. Lo mismo que le pertenece a Jesús, nos pertenece a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque olemos a Jesús. Se lo voy a explicar de esta forma. Cuando el pastor de repente, si a una oveja pare a su ovejita y la rechaza, el pastor en ese momento la adopta, la tiene junto a él. Pero casi en ese tiempo muchas ovejas dan a luz. O sea, por lo regular no es como que dentro de un mes nacen uno, no, casi por lo regular viene como una secuencia, para que me entienda. Y todos los pastores saben que hay riesgos en esto. Y una ovejita puede llegar a morir. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Si una ovejita que recién nacida acaba de morir, la mamá empieza a gemir por esa ovejita. Pero inmediatamente el pastor toma a la ovejita que acaba de morir, la degolla y toma la otra ovejita que la mamá no quiso, la baña con la sangre de esa ovejita que acaba de morir. Y entonces la acerca a la mamá que perdió su ovejita. Y la mamá que perdió su ovejita la empieza a oler y la adopta. En la cruz del Calvario se derramó esa sangre para que nosotros oliéramos a lo que huele Jesús y fuéramos adoptados. ¿Lo entendieron esta tarde? Por eso lo mismo que es de Él es de nosotros. Y este pasaje dice, si el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿No es grande Dios? ¿No es grande Dios? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya. Rápido. Es la clave para entender la cuarta, para tener respuestas a nuestras oraciones. Juan capítulo 15, 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Quinto, es la clave para recibir guianza de parte de Dios.
Es la clave para recibir guianza de parte de Dios. Salmo 32, 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Wow, esto también es tremendo. Te haré entender, pero no solamente que hagas eso, sino que te enseñaré el camino en que debes de qué. Y sobre ti van a estar mis qué, ojos. ¿Ok? Otro, ahí mismo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otro texto, Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Salmo 1 y 2. Salmo 1, 1 y 2. Ah, no, perdón, esa es la sexta. Bueno, muy bien. La sexta es la clave, la palabra de Dios es la clave para la meditación de la palabra de Dios. ¿Sí? Un día alguien se acercó a mí y dice: oiga, pastor, dice, ¿a qué se refiere con meditar en la palabra del Señor? ¿A que me ponga aquí, cruce las piernas y empiece? No, a eso no se refiere. ¿Sí? Un día vamos a tener una clase especial, que practicar yoga es abrirle las puertas al diablo, al mundo espiritual. Ustedes no tienen idea de cuando una persona, dicen los cristianos, es que pastor, ¿qué tiene de malo de que se practique yoga si nos eleva el alma? Te va a elevar a otra cosa también, te van a meter chamucos si lo sigues practicando. Cuidado con ese tipo de enseñanzas. Artes marciales, todas esas cosas que pueden abrir un mundo espiritual. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Este pasaje de la Escritura que dice el Salmo 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de qué, ni en silla de escarnecedores, sea qué. Pero dice el versículo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de qué, y de noche. ¿Sí? Ahora fíjense bien, es importante entender que tenemos que tener un tiempo de estar analizando la palabra de Dios. ¿Sí lo entendió? ¿Por qué Dios no quiere que me junte con pecadores? ¿Por qué Dios no quiere que ande con escarnecedores? ¿Por qué Dios no quiere? O sea, esas cosas son las que tenemos que hacernos, esas preguntas. ¿Y sabes por qué? Porque en este salmo dice: porque tú serás como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que darás tu fruto a su tiempo y su hoja no va a caer de tu vida. Y todo lo que hagas, prosperará. ¿Se lo crees a Dios? Y todo nada más por analizar la palabra de Dios. ¿Sí lo estás entendiendo en esta tarde? Josué capítulo 1. Y con esto voy a ir terminando. Josué 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ¿qué dice? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas. Diga conmigo, hacer. Diga conmigo, hacer la palabra de Dios es importante. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu qué, y todo te saldrá, y todo te saldrá, y todo te saldrá.
y todo te saldrá bien. ¿Me entendiste en esta tarde? Escucha bien en esta tarde, mi hermano. La Biblia no solamente es el mejor libro del mundo, no solamente es el más vendido del mundo, no solamente es el más atacado del mundo. La Biblia es la misma palabra que salió un día de la boca de Dios. Está impresa en ella. ¿Quieres que Dios le traiga consuelo a tu vida? Traiga paz a tu vida. Veíamos el domingo pasado Isaías 56, 26, perdón, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Está confiando. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Voy terminando con esto. Miren, hace algún tiempo yo escuché un testimonio del poder de la palabra de Dios. Iban 3 misioneros en un carro por la sierra de Oaxaca. Y antes de que ellos querían llegar a la aldea o al pueblo más cercano, durante la tarde, para que no los agarrara la noche. Y el que dice este testimonio dice que de repente les empezó a fallar el carro y tuvieron que detenerse porque ya no pudieron continuar. Y en ese momento ellos citaron el Salmo 27. ¿Sabe qué dice el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? ¿De quién? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién qué? He de atemorizarme. Y entonces dijeron: mañana temprano nos vamos temprano caminando para que nos vengan a recoger, nos apoyen y nos ayuden. Se encerraron en el carro. Al otro día, los primeros rayos del sol, uno de ellos empezó el camino hasta llegar al pueblo. Y estando en un lugar, se acercó una persona y le dijo: oiga, dice, ¿ustedes a quién están representando o de parte de quién vienen? Y el hombre se le quedó viendo y dice: ¿por qué? Dice: nosotros somos hijos de Dios. Dice: mire, anoche nosotros somos asaltantes y anoche los íbamos a asaltar un grupo de personas y yo. Dice: pero de repente, cuando pensamos que ya estaba más oscuro y que ya nadie se iba a dar cuenta, se pararon 4 hombres muy altos con una vestimenta blanca alrededor del carro. Dice: pero nos dio miedo, porque cuando quisimos acercarnos, dice, produjo un temor en nosotros. Y por eso nunca nos acercamos hacia ustedes. Una palabra que muchas veces nosotros la podemos repetir, porque es un salmo hermoso, bonito, el Salmo 27. Esa noche le salvó la vida a 3 misioneros. A 3 misioneros. ¿Y sabe cuántos testimonios existen en el mundo así? Muchos, mis hermanos, muchos. Y así seguirán existiendo testimonios del poder de la palabra de Dios. Todo lo que está en la palabra de Dios tiene poder. Escúchelo bien. Pero tiene que convertirse en un rema sobre tu vida. Porque el Salmo 27 nada más puede ser usado así. Pero si no hay una revelación, si no hay ese rema de parte de Dios, si no se hace rema en nuestra vida, de nada sirve. Por eso a muchas personas les cuesta trabajo ofrendar, diezmar, darle a Dios, porque dicen: es que no lo creo. Y no lo crees. Pero cuando tú lo bajas, como viene de la palabra del Señor, hace efecto. Hace efecto.
Cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo vivíamos con 500 pesos a la semana. Era lo que era mi sueldo. Y teníamos que pagar una renta de 500 pesos al mes. O sea, vivíamos al mes con 1,500 pesos. Pero nunca dejamos de diezmar ni de ofrendar. Y nosotros vimos el poder de Dios. Dora estaba embarazada de David cuando cae una nevadísima en Ciudad Juárez. Y yo estaba bien preocupado porque el carro que teníamos tenía las llantas ya lisas. Y entonces ella tenía que ir a algo de su escuela, no me acuerdo, al centro, o me fue a dejar, creo, al trabajo. Y yo le dije, te vas con cuidado, te vas despacito. Y sí, al llegar a casa en unos días me dijo, oye, ¿qué crees que me pasó esto? Se me resbaló el carro. Y empecé a clamar al Señor y nada más se me dio vuelta el carro y quedé viendo en sentido contrario. Y ese día yo me sentí avergonzado porque mi sueldo no tenía para comprar llantas. Pero yo le dije al Señor ese día, Señor, tú dices en tu palabra, y probadme ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Nosotros vivíamos en el centro de Ciudad Juárez y mi suegra vivía como a 4 o 5 kilómetros a las afueras, a lo último de Ciudad Juárez. Y teníamos que agarrar una supervía. Y ese día decidimos irnos por la ciudad, no agarrar esa vía. Y yo ya le había dicho al Señor, Señor, tú ya me respondiste, Señor, yo sé que tú ya me dices, Señor, esas 4 llantas para mi carro. Y teníamos 2 caminos, por San Lorenzo o entrar por las Maquilas a la casa de mi suegra. Y por San Lorenzo siempre pasamos por una llantera Uniroyal grande. Y cuando yo le di vuelta a la calle de esa llantera, había 4 llantas. Ese lugar ya estaba cerrado. Afuera de la llantera, semi nuevas, la misma medida, con un dibujo muy bueno todavía. Y me bajé a ver esas llantas. Yo volteé a todos lados y me dice un señor, dice, esas ya las van a tirar. Y se las eché a mi carro. Al otro día lo único que pagué fue la talacha, ya le dice. ¿Cómo le dicen? Desponchadora. Hasta en eso son raros en el norte. Pero de que Dios responde, Dios responde. Dios responde. Porque bajas algo que se convierte en un rema sobre tu vida y le crees al poder de la palabra de Dios. Y ese día dice mi esposa que después le dijo, Señor, yo no quiero ya diezmarte 50 pesos, yo quiero diezmarte mucho más. Hoy lo podemos hacer porque Dios es fiel. Dios es fiel, mi hermano, y jamás va a fallar a su palabra. Así que ponte de pie en esta tarde. Y a lo mejor en esta tarde traes una angustia, un dolor, una necesidad, una petición. A lo mejor algo no te está dando resultado. A lo mejor vas a tener que tomar una decisión que no quieres tomar. A lo mejor vas a llegar a tener dudas porque es algo que no te checa, no te encaja, no está en el diseño de tu mente. Pero hay algo que sí es cierto. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Esa es la palabra de Dios. Así que cierra tus ojos en esta tarde y tráele a la presencia del Señor esa palabra que solamente tú sabes que va a ser poder en tu vida. Y dile, Señor, yo no puedo cambiar de carácter, Señor, pero dice tu palabra que aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Señor, yo no puedo cambiar esta situación, Señor. Yo no puedo cambiar, Señor, lo que está pasando, Señor.
con un hijo, con una hija, con un hermano, con una hermana, pero tú dices en tu palabra, tú dices en tu palabra, y créele en esta tarde al Señor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Padre, en esta tarde, aquí están tus hijos, aquí están tus hijas, Señor, y todos tenemos diferentes necesidades, Señor. Todos, Señor, sabemos, Señor, que depender de ti es lo mejor que podemos tener. Hoy hemos venido a este lugar, Señor, porque sabemos, Señor, que eres un Padre que sabes dar en abundancia. Sabemos, Señor, qué corazón tienes. Sabemos, Señor, cómo eres, Señor. Y en esta tarde, Señor, yo no tengo vergüenza de decirte, Señor, mi carácter no ha podido cambiar, mi situación no la he podido corregir, Señor. Estoy batallando con algunas áreas de mi vida, pero hoy en esta tarde dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tú dices en otra parte de tu palabra: clama a mí y yo te voy a responder, y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles. Señor, a lo mejor, Señor, el enemigo me ha engañado, Señor, con que tengo una enfermedad, pero tú dices en tu palabra que por tu llaga yo soy sanado, Señor. Así que en esta tarde yo tomo esa palabra sobre esa enfermedad, porque no me pertenece. Ya fue a la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Así que en esta tarde, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, toda maldición, Señor, generacional también es quebrantada en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Toda herencia también en esta hora es quebrantada en el nombre de Jesús. Todo ciclo vicioso, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, es quebrantado en el nombre de Jesús, porque hay poder en tu palabra. Y dígalo en esta tarde, porque hoy nos habló: clama a mí, clama a mí, yo te voy a responder, yo te voy a enseñar cosas grandes y difíciles. Así que en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros creemos, Señor, creemos en tu palabra. Sí, Señor, dígalo. Yo creo, aleluya, creo en tu palabra. sí, Creo que vamos.